Le pedimos al señor jefe de nuestra ciudad que se acerque al estrado, Jorge Macri. Es muy alto, Pablo. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar acá, igual que el año pasado, con récord de inscriptos, así que felicitaciones. Y seguramente vendrán más que los inscriptos, igual que el año pasado. Ver este salón así, todo abierto y lleno de gente, es una alegría, es una gran responsabilidad. Gracias, Pablo, gracias, Ezequiel. Muchísimas gracias a las autoridades nacionales, a la gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que me acompaña, a los miembros del IAEF, a los miembros del comité organizador, felicitaciones, a los disertantes que van a estar, señores presidentes, miembros de empresas patrocinadores, auspiciantes y de las cámaras de comercio, señores empresarios en general, colaboradores, invitados especiales, muchísimas gracias por estar acá. Siempre digo que me honra ser jefe de gobierno de esta ciudad maravillosa. Más allá de las responsabilidades del cargo, lo que más me motiva es poder acompañar iniciativas como esta, que buscan, ante todo, pensar el desarrollo y el futuro de millones de argentinos, los que viven en esta ciudad y los que, viviendo en otro lado, crecen con ella. Muchos de ustedes deben de vivir en la provincia de Buenos Aires, algunos en el interior del país se han venido para este encuentro, pero la mayoría de sus empresas tienen asiento en esta ciudad. Así que gracias porque son un sector estratégico para nuestra ciudad. Recién lo escuchaba Pablo y me parece muy interesante el contraste con el año pasado. Cuando abríamos este encuentro el año pasado, yo diría que la palabra reinante o el concepto más habitual era la incertidumbre. Y la verdad es que hablábamos de un país complejo, cruzado, con muchas ganas de cambiar, pero también con esa duda de ¿podremos emprender un camino tan difícil, una subida tan compleja? La verdad es que me siento orgulloso de pertenecer a un espacio que con gran sentido de responsabilidad acompañó durante todo este proceso al Gobierno Nacional. Hoy, por suerte, podemos decir que el escenario actual nos ofrece un panorama mucho más previsible, pero los desafíos aún siguen siendo muchos. De hecho, muchas veces, salidos del primer conflicto, del primer gran desafío, empiezan a aparecer nuevas piedras en el camino, tal vez con las que hemos tropezado otras veces y que son las más complejas de tratar de quitar y no de tirarlas hacia adelante para volver a encontrárnoslas, sino realmente sacarlas del camino. El rumbo está claro y, como siempre repito, en una frase de origen africano, el rumbo lo marca el líder, pero el ritmo de la marcha lo marca el último de la fila. Y acá es todavía donde tenemos una asignatura pendiente. Y es que el alcance de muchos de los logros que ha habido en números macroeconómicos que son innegables y festejamos, llegue también al ciudadano de a pie, que está ahí haciendo un esfuerzo descomunal. Y esto es probablemente lo más valioso que tiene esta Argentina en este momento. No es que no hubo piquetes, tuvimos que dar algunas batallas para que no los hubiera, por suerte, y disputamos ese logro muchas veces discursivamente con el Gobierno Nacional. Lo bueno es que logramos vencer esa batalla cultural. Eso de que a la mañana tenías que ver cómo estaba el clima, cómo estaba el tránsito y además dónde iban a estar los piquetes en la ciudad, se terminó. Pero hubo 1.700 intentos a lo largo de este año y algunos meses. 1.700 intentos de cortar, 1.300 y algo los enfrentamos solo como Ciudad de Buenos Aires y los evitamos. Los otros 420, los más relevantes, los más grandes, nos encontraron trabajando codo a codo con el Gobierno Nacional para evitarlos, pero sobre todo para enviar un mensaje claro a aquellos que creen que eso que es de todos
que es el espacio público, y que la libertad la tenemos todos, que nadie nos la puede imponer, y que desde la Revolución Francesa hemos acordado un mecanismo de funcionar en democracia, que es un contrato social, que es la Constitución y las leyes que de ella devienen, que nos organizan como sociedad y nos obligan a cumplir normas que en definitiva son normas de convivencia. Y eso no solo nos llevó a enfrentar piquetes, sino también a dar mensajes claros al privado respecto del tema de los manteros, por ejemplo. Yo siempre me acuerdo que pensaba cómo se sentirá el privado al que después de saltar 4 o 5 manteros llegamos a exigirle la altura en la que está posicionado el matafuegos, ¿no? Nos miraría con cara de, pero lo de afuera, ¿no lo viste? Bueno, eso también es un mensaje de orden, de respeto, y hay que seguir en esa senda, transformando eso que hoy es una acción de gobierno en una realidad cotidiana que se instala por una nueva cultura de convivencia que llega. Obviamente con un rol del Estado que va a ser indelegable, que es el de hacer cumplir la ley. Estamos convencidos de que si a la ciudad le va bien, al país también le irá bien, y por eso nos alegra saber que muchas de las medidas que hoy el gobierno nacional está implementando, en la ciudad hace tiempo que las venimos aplicando. Y ustedes, que son personas del mercado, lo conocen bien. Cuando uno mira los bonos de la ciudad de Buenos Aires, tienen un ranking o un costo, un cumplimiento similar al de las mejores empresas privadas de la Argentina. Y eso nos permite entender que hay momentos distintos. Todos ustedes han recorrido responsabilidades muy grandes de management. Hay momentos distintos cuando te encontrás con un gobierno que podría ser una empresa también, ¿no? Y te toca un takeover, que de eso se trata, llegar a un gobierno, a veces más o menos hostil, el takeover, y te encontrás con un 15% de déficit. Tenés que tomar medidas descomunales, muy fuertes. Distinto es cuando vos ya administrás un funcionamiento equilibrado, como es el nuestro hace años que tenemos equilibrio fiscal, hace años que administramos con cuidado y con respeto, hace años que además venimos sosteniendo de promedio una inversión de aproximadamente el 14%, el año pasado logramos ejecutar un 19% de inversión pública en obras, en transformaciones. Entonces son herramientas, momentos y realidades distintas las que hay que aplicar en cada momento. No creemos tener todas las respuestas a los problemas, ni venimos a darles lecciones, y lo digo con total honestidad. Lo que sí queremos es aportar una experiencia concreta de un trabajo en equipo que tiene la convicción y la comprobación de que las soluciones llegan cuando el sector público y el privado, principalmente el privado, le va bien y además trabajan en conjunto. Permítanme, ya que estoy en un ámbito financiero, compartir algunos datos. El año pasado redujimos el gasto un 8,6%. El gasto total de la ciudad, imagínense, un gasto bastante inflexible a la baja. De hecho, que tuvo que convivir con un 20% de mayor demanda, por ejemplo, nada menos que en salud, 20% más de demanda en consultorios y atenciones, 25% más de cirugías, y créanme que cuando hablamos de eso son cientos de miles de atenciones, no algunas. Y aún así logramos bajar el presupuesto en un 8,6%, entendiendo que era un momento además crítico y que teníamos que ir en ese sentido, y había una gran oportunidad cultural, como bien marcaba Pablo, donde la gente estaba reclamando también e iba a comprender que uno priorizara algunas cosas en desmedro de otras. Dimos de baja, y este número los va a impresionar porque seguramente ninguno de ustedes tiene tantos empleados, dimos de baja 12.000, en realidad 12.800 contratos políticos. 12.800 contratos políticos se dieron de baja efectivamente en la ciudad de Buenos Aires. En un gobierno que tenía equilibrio fiscal, pero sentimos que teníamos que ir en ese sentido y en ese camino. Logramos un superávit fiscal del 3,9% y llevamos la deuda al nivel más bajo de los últimos 12 años. De hecho,
Hoy los intereses representan solo el 1% de nuestro presupuesto y eso se nota en la performance de nuestros bonos. Todo esto fue lo que nos permitió, como decía antes, destinar un 19% del presupuesto a obra pública y a mejorar especialmente salud y educación y seguridad. Y así logramos una ciudad cada día más competitiva, con infraestructura acorde a su potencia económica y con servicios a la altura de lo que necesitan quienes producen y trabajan en la ciudad y con la capacidad de formar talentos a la altura del futuro inmenso que imaginamos para Buenos Aires y el país. Y acá voy a tomar también una frase de Pablo que suele ser bastante habitual, que es ¿qué país le queremos dejar a nuestros hijos? Nuestra responsabilidad también es pensar qué hijos les queremos dejar a nuestro país. Porque todos ustedes tienen una necesidad absolutamente irreemplazable que es la de capital humano. Y entonces la formación en valores y la educación con herramientas concretas para poder trabajar son las que les van a permitir a ustedes seguir creciendo y a nosotros seguir siendo una ciudad que concentra en este pequeño puntito del país el 20% del PBI. Gracias a ustedes, gracias al capital humano capaz de generar valor y estamos en ese sentido del mismo lado de la mesa. Nuestro desafío es que a ustedes les vaya mejor para que en cada metro cuadrado que ustedes ocupan, en cada escritorio que tienen, en cada persona que trabaja todos los días, haya más valor, que esa hora valga más, que produzca más, que tenga mejor rendimiento. Ese es el único camino para que esta ciudad siga creciendo. Y nosotros como Estado seguir encontrando mayor eficiencia y tomando decisiones estratégicas. Pero además de tener metas de ahorro, también bajamos los impuestos y aliviamos la carga de quienes producen y generan empleo, eximimos de ingresos brutos a más de 8.000 pymes industriales, que son un entramado productivo muy relevante en la ciudad. A veces algunos creen que en la ciudad no hay producción industrial. Falso. Somos un gran productor industrial. Algunos lo que pasa es que recorren poco de la ciudad. Pero al mismo tiempo agilizamos los procesos de devolución de saldos a favor de ingresos brutos, un reclamo que hacían los pequeños comerciantes, créannos, hace tiempo. Se tardaban hasta 180 días. Imagínense en un país con inflación, ni siquiera digo con aquella inflación, con esta inflación, tener que esperar 180 días para que te devuelvan plata que es tuya. Bueno, hoy, de manera online, se devuelve en menos de 48 horas el 100% de ese saldo de ingresos brutos. La eficiencia para nosotros no es un eslogan, es una herramienta y para hacer más y mejores cosas, para invertir desde el Estado en lo que transforma y cambia la vida de las personas, porque el cambio no es el que se dice, sino el que se hace. Por eso agilizar procesos es más tiempo y más recursos para innovar, abrir mercados y hacer crecer proyectos que mañana generarán empleos y desarrollo. El año pasado simplificamos 157 trámites vinculados a habilitaciones de locales, por ejemplo, comerciales, actividades como turismo, y eliminamos registros redundantes y permisos en sectores como gastronomía y la industria del entretenimiento. Y en esa misma línea ya enviamos a la legislatura un proyecto que está pendiente de tratamiento de eliminación de 71 trámites más o transformándolos en costo cero. No estamos acá para romper nada, al contrario, estamos para mejorar lo que hace falta, porque estamos convencidos de que, parafraseando al Eternauta, lo viejo, y acá voy a agregar algo para que no quedar del lado de lo viejo solamente, lo viejo, la serie dice lo viejo funciona. Y es cierto, lo viejo funciona y muchas veces nos salva el conocimiento, el saber, la experiencia. Pero lo viejo, potenciado, modernizado y mejorado, funciona. Quiero agradecerles a todos sinceramente su compromiso y el compromiso que han demostrado en el desarrollo de la ciudad. Su inversión y confianza son clave para construir una Buenos Aires más dinámica, moderna y competitiva. Este año el gobierno de la ciudad va a invertir muchos millones de dólares, más allá de nuestro presupuesto de gasto. Y cuando miramos, ustedes saben que lo público tiene un defecto, que es manejarse exclusivamente por flujo de fondos, por cash flow. No hay un estado de resultados, no hay cuadro patrimonial. Es un defecto grave que tiene la gestión de lo público, porque no se activan las mejoras. Imagínense si ustedes tuvieran que pensar solamente en eso,
¿no? Si no pudieras activar mejoras. Muchas de esas inversiones van a transformar la ciudad. ¿Por qué anunciamos y festejamos la construcción de nuevos sistemas de movilidad que todavía no están hoy funcionando? Algunos dicen es una especulación electoral. Si hubiera sido así, lo hubiera usado para la campaña. En todos los debates me decían, ¿van a hacer subte? Y yo decía, no. ¿Por qué? Porque hacía falta este país, con estos números, para poder conseguir financiamiento para hacer obras como la de la línea F. ¿Por qué la anunciamos antes de que esté? Porque algunos no comprenden, tal vez, cómo funciona el mercado. Yo tengo que darle certeza al mercado del desarrollo inmobiliario, en este caso, al mercado financiero, diciéndole acá va a haber una transformación profunda que va a llevar algún tiempo, pero los que quieran liderar, los que quieran tomar un poquito más de riesgo en inversión de tierra, en empezar a pensar desarrollos en las zonas de La Boca, Barracas y el sur, necesito que empiecen a hacerlo ahora, no cuando termino la obra, porque esos van a ser proyectos que entre el desarrollo, el pensamiento, el financiamiento van a llevar probablemente un año, y 2 o 3 en su construcción. Y ahí vamos a empalmar ambas cosas, la obra terminada y el privado que vino, desarrolló, invirtió. Ese es el trabajo conjunto que venimos haciendo en la ciudad y que queremos cuidar. Y perdónenme, pero justo la última semana, así que sin hacer ninguna referencia específica a candidatos, eso es lo que queremos cuidar. Hoy no está en discusión en la próxima elección el rumbo económico. Nosotros vamos a seguir teniendo la misma responsabilidad que siempre en acompañar en los esfuerzos que hizo falta. De hecho, cuando en diciembre estábamos en condiciones de tomar más deuda y hacer un rollover, hablando con miembros del Gobierno Nacional, tomamos la decisión de no hacerlo porque nos estaban pidiendo una prima que nos pareció excesiva. Tal vez nos hubiera convenido hacerlo en ese momento porque después el riesgo país subió un poco, mucho menos que donde estaba antes, obviamente, un gran avance. Pero en ese momento estábamos en 400 puntos básicos, 450, y podíamos tomar deuda como hicieron algunos privados en ese momento, diciembre, ¿no? Fue, si mal no recuerdo. Y hablando con el Gobierno Nacional decidimos no hacerlo porque nos parecía que si el mejor título público de un gobierno en la Argentina tomaba y pagaba una prima un poquito superior a la anterior, no era el mejor mensaje. Ese grado de responsabilidad tenemos. Y tenemos la capacidad de esperar, porque tenemos los recursos para tener que tomar el vencimiento de deuda de este año con recursos propios, y si hace falta lo vamos a hacer. Dios quiera que el riesgo país siga bajando y podamos volver al mercado a una tasa que para la ciudad sea considerada razonable. Pero ese es el grado de compromiso que tenemos. Queremos que al país le vaya bien, porque si somos el 20% del PBI de la nación, cuando ese PBI crezca, todo esto irá mucho mejor. Y porque nunca como espacio político apostamos al fracaso de nadie. Pero también creemos en la convivencia, en el respeto, en la lógica de que cuando buscás y querés un acuerdo, respetás, mirás, identificás al otro, y todavía no hemos encontrado ese marco. Pero estoy convencido que el futuro es bueno. Y este salón lo demuestra. Y el compromiso de la gente en sostener un esfuerzo para aguantar este cambio nos lo garantiza. Está en nosotros estar a la altura de este momento histórico para ver qué país le dejamos a nuestros hijos y qué hijos le dejamos a nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias por escucharme y que tengan una gran jornada. Buenos días. Muchísimas gracias, señor jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri.